Padre Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Buenos días. Vamos a continuar revelando la total verdad de nuestro mundo, de nuestra realidad. Hemos estado estudiando las culturas con sus alegorismos y su instrucción disimulada, que fue puesta solo al alcance de los en verdad interesados para que se nutrieran y se allegaran a los tesoros de la vida. Ese es el legado de aquellos que lograron atesorar y que luego compartieron con todos nosotros. Vamos y hemos estado demostrando que la verdad solo es una, no puede existir diferentes verdades, y que todo es concerniente a nuestro mundo, a nuestra verdad, a nuestra realidad, a nuestra vida. Todos los enunciados, todos los alegorismos, todos los figurismos, todas las numerologías, todas las materias son una sola declaración del bien acerca del conocimiento que hace a los hombres despertar y los saca de la ignorancia, asemejándolos a la sabiduría absoluta del Padre Creador, nuestro Padre, al cual adoro, al cual debemos de reconocer como mortales degradables que somos, y aspirar así a sus nuevas protecciones y a sus bendiciones para poder proseguir en nuestros rumbos por el futuro infinito del cosmos. Gracias, hermanos. Vamos pues a seguir estudiando y a terminar con este estudio sobre la cultura religiosa exotérica de los germánicos. Como lo hemos estado diciendo, este es un Dios que se veneró, que se adoró entre las tribus primigenias. Este es Thor, Dios nórdico. Aquí lo tenemos. Este es Thor con su mazo, con su martillo, el cual representa su fuerza conferida por el Padre Dios y por las fuerzas del bien elementales, en la figura de los dos enanos que le legaron este mazo. Este pues Thor. Habíamos dicho que otros personajes alegóricos portaban espadas, portaban mazos, portaban arcos, etcétera, etcétera.
Este es Thor con su mazo y su cinturón mágico. El cinturón ya nos habíamos referido a él, que es la dignidad conferida a su cuerpo en sus logros y en sus méritos, que es lo que le da la afirmación a la mitad de su cuerpo. Este es pues Thor. Vamos a dar un pequeño repaso a esto que ya habíamos visto. Aquí está una pintura muy antigua refiriéndose a la Trinidad nórdica de Thor, Freya y Freyre, o Loki o Odín. Se le dan diferentes nombres aquí al padre y a la madre. Quizás es que no nos llega con precisión los verdaderos nombres distintivos de el Padre Dios Creador y de la espiritualidad del bien, de la Madre Providencia, la fuerza milagrosa de la Madre, y los nombres que los definen hacia la actualidad son imprecisos, ya que el arrasamiento que efectuó la evangelización cristiana borró casi todos los vestigios de esta cultura y de su adoración hacia Thor, hacia el Padre y a la Madre. La evangelización católica hizo muchos destrozos, como los hizo también entre los aztecas. La avanzada y la expansión del cristianismo, o sea del evangelismo, arrasó con muchas culturas y muchas deidades primarias. Y así lo que nos llega acerca de Thor es muy escueto, ya que sus estatuas, sus imágenes fueron destruidas y después también las destruyeron los descendientes de esos evangelizados, ya cuando ellos profesaban apegadamente la religión católica. Eso sucedió, como les digo, en muchos otros lugares, en Grecia y en muchos otros lugares donde irrumpió el sentimentalismo arrasador del cristianismo acerca de la figura de Jesús, de Jesucristo, el crucificado. Pero de alguna forma el símbolo de Thor es un mazo que semeja a una cruz. Vamos a proseguir pues. Estamos dando este repaso en vista de que los materiales que están disponibles a nuestro alcance acerca del dios Thor, del dios hijo de Odín, o hijo de Loki, o hijo, otros nombres germanos que ahora escapan por ser difíciles sus pronunciaciones. Este pues es Thor. Aquí lo podemos ver con su mazo. Aquí está, vamos a aumentarlo. Aquí está Thor con su mazo. Aquí está el Padre con el hacha de la justicia, como ya habíamos dicho.
Y aquí está lo que provee. Aquí está el martillo de Thor, y aquí están sus legados, y aquí está la figura conclusiva, y aquí está Isis, aquí está Maya con sus alegorismos de ella, cisnes del agua, refiriéndose a la sabiduría, y ellos están vestidos a la usanza antigua con ropajes largos. No es que los tres sean mujeres, así se vestían ellos en las etapas primarias de la humanidad, en estas tribus, que ellos en la contemplación de sus hombres más esclarecidos comprendieron que existía la Trinidad base, así como la comprendieron todas las demás culturas, y la legaron en forma de relatos específicos de ellos, según su mentalidad, la cual fue incomprendida por las demás tribus apartadas. Ellos también hicieron la conclusión de sus especulaciones en relatos, para así comunicarlos solo a los interesados y que no fueran pisoteados esos dioses por los enemigos o por los incrédulos. Aquí está pues la doctrina nórdica representada en Thor, Freya y Frey. Vamos a proseguir con la siguiente imagen. La siguiente imagen es el martillo de Thor. Este es también el símbolo de él, y el símbolo que conmueve las estructuras. Este es Thor. Este es un mazo simbólico, es cuadrado, y su base es circular, su cúspide es circular. Este es un alegorismo refiriéndose a la autoridad conferida al Hijo. Aquí está, de cuero, refiriéndose a la vaca divina. Este es el cinturón, y así, y eso por medio del que se hace. Y aquí está su punta piramidal. Este es pues el símbolo de la creencia nórdica sobre Thor, así como la creencia cristiana representan con una cruz. Aquí está representada el alegorismo con un mazo cuadrangular, refiriéndose al Hijo, a la autoridad legada por el Padre en el Hijo. Vamos a ver el siguiente aspecto a nuestro alcance. Como ya lo habíamos dicho, aquí podemos ver a Thor golpeando a la serpiente de Midgard. Habíamos dicho que las serpientes de todos los héroes mitológicos no quiere decir mentira. ¿Sí? Lo que se dice acerca de logos, la palabra, el enunciado, el evangelio, por eso se llama mitologos. Mitología se refiere a la vida, gía en la tierra, en la existencia. Aquí podemos ver a Thor golpeando a la serpiente, al reptil de Midgard, refiriéndose a la inercia conjunta, la fatalidad, la adversidad de las fuerzas oponentes del bien. Más bien dicho, que Thor luchó contra la improcedencia, y así el Dios Padre
le confirió en privilegio la dignidad del Hijo Mayor. Hay que recordar que el Padre Dios, al cual adoro, es un Dios sin tiempo. Entonces el Hijo de Él no está ubicado en un comienzo del tiempo. Por eso el Hijo Mayor de Él es el que se le allegó a Él, o se le allegará en el futuro un Hijo de Él, en el cual Él quiso a bien delegar su autoridad sobre la tierra, ya que habíamos dicho que todo es tridimensionalidad, así como existe lo alto, lo medio y lo bajo, lo duro, lo regular y lo blando, el calor extremo, la templanza y el frío, los colores bases, y así todo lo que es trinario, porque la vida proviene de Dios, del Padre Dios, que vive en la dimensión mayor, ya que Jesús mismo, el Jesucristo, lo decía: el Padre es mayor que yo, o sea que estaba sometido a la autoridad del Padre. Entonces aquí podemos ver en esta plaza esta estatua artística que presenta a Thor golpeando la improcedencia de la inercia, de lo negativo, del estancamiento, o sea, de la fatalidad. Está luchando, está golpeando a la serpiente de Midgard, y él mismo está establecido en una roca. Al decir roca se está refiriendo a la materia, presentándola pues como el hombre Dios del que nos hablan todas las escrituras, en el Mesías que vendrá desde las nubes a luchar contra los gigantes de la contrariedad, de la oposición, o sea, contra los grandes pecados de la humanidad. Esos serán los gigantes. Los gigantes se está refiriendo a las cosas que se solevan, que se revelan, a las fuerzas contrarias a la vida. Esa es otra simbolización en los gigantes. Los gigantes son las fuerzas ya declaradas oponentes, por ejemplo, el ateísmo, las filosofías erróneas, la flojera de la humanidad, los caminos desviados. Esos son los gigantes con los que lucha Thor, o con los que lucha Jesucristo, o con los que lucha Krishna, o con los que lucha Odín, o con los que luchó Quetzalcóatl. Hay que recordar que Quetzalcóatl también luchó con una serpiente, y también Apolo luchó contra la serpiente Pitón, y así todos han luchado contra las serpientes del mar. El mar significa la vida, la humanidad, el conjunto global. Entonces la serpiente del mar, la serpiente enorme, es la fatalidad, es la adversidad, es el avance del mal. Esa es la serpiente de Midgard, y vendrá el Mesías, el Dios Hijo de los cielos, a través de las nubes, con sus ejércitos de ángeles, o sea, de las fuerzas del cambio, de que forzarán la llegada del nuevo ciclo para el cual deberemos estar preparados y predispuestos a aceptarlo y abrazarlo, y debemos prepararnos desde hoy para hacer esa salida en un nacimiento que sea de cabeza, como son los embarazos normales, no de nalgas, no de espaldas, no dándole espaldas a la luz, al nuevo nacimiento, del nuevo ciclo. Pues si nos disponemos, disponible para ese paso, rechazando ya todo lo impropio, todo lo indebido, como son las cosas destructivas
del materialismo, del progreso, que es retroceso, como estamos viendo. Estamos hundiéndonos en la crisis de las consecuencias de la inoperatividad de las invenciones, los cuales nos van a llevar, nos están llevando hacia el hambre, hacia la desesperación, hacia las angustias, hacia la pobreza, hacia los caminos difíciles y los pasos inaccesibles para franquearlos y seguir adelante. Por eso yo les ruego a los actuales gobernantes mundiales que gobernaron por eras, que entreguen esas dirigencias ya a los que representarán los nuevos ciclos opuestos a estos. Este fue el ciclo del materialismo, del caos, pero viene el nuevo ciclo, que será un ciclo del conformismo, de la paz, de la paciencia, de la humildad, del amor, de la seguridad, de la sencillez y de la adoración sincera a la fuerza que constituye nuestro Padre desconocido, pero que en verdad actuó en estos planes en una finalidad de presentarnos aptos para ese nuevo ciclo del que tanto han hablado las profecías que fueron dadas por los grandes mistéricos de las sociedades que nos escribieron y nos dieron sus sagradas escrituras, de todos los pueblos, de todas las razas. Por eso es que debemos mostrarnos accesible a ese cambio, para que no sea forzada una destrucción como la que le sucedió a los pueblos pasados, que los cuales se extinguieron sin dejar rastros, que las fuerzas de la naturaleza se ensañaron con ellos en venganza, así como le sucedió a los aztecas, de los cuales que se dice que en su extravío ya sacrificaban doncellas y hombres, y en otras culturas, los cuales ante la desaprobación del Padre Dios llegó su decreto de su hacha y los tiró en sus árboles genealógicos de grupos. Así también a los egipcios, todos los que se han desviado, la paciencia del Padre llegó a su colmo y fueron destruidos, fueron invadidos por otros pueblos, así como otros han sido lastimados por alejarse un tanto del bien y dedicarse ellos a sus negocios, a sus enriquecimientos, a sus planes terrenales, infringiendo así las normas de la preservación de esta nuestra vida, la cual es maravillosa, la cual es un milagro, y la cual debemos de cuidar y de proteger. Gobernantes mundiales, entreguen la dirigencia de sus gobiernos a representantes de la espiritualidad, que es lo contrario a la materialidad y a la modernidad. Entreguen esas dirigencias a personas, puede ser monjes, puede ser filósofos sinceros, entréguenlas para que ocupen sus puestos y así sean cambiados todo esto hacia un nuevo ciclo que renueve la naturaleza, pues está siendo muy afectada, están siendo afectados los mares en las descargas impuras de poluciones que están afectando a los organismos del mar y poniendo en peligro nuestra subsistencia alimentaria, y también que se refleja en las lluvias ácidas
a causa de los humos de las fábricas, de las chimeneas, de cada domicilio en la que se expiden gases, butanos, y de las alcantarillas en donde se hacen esas mezclaciones que resultan en gases venenosos y asfixiantes y que están modificando lo equilibrado de la atmósfera y que nos está dando bajas producciones de alimentos y nos está trayendo muchas plagas ante las debilidades de las plantas y de las malezas, y eso viene en nuestro perjuicio solamente contra nosotros y nos amenaza con extinguir en el avance de las fuerzas del mar y en el avance de los titanes, o sea, de las ideologías e idiosincrasias contrarias a la esperanza de un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de diafaneidad. Vamos a proseguir, pues, con la siguiente ilustración sobre la deidad Thor. Aquí podemos ver a Thor con su mazo, luchando contra el gigante de la incredulidad. Aquí está otro gigante que se avisora, expectante, contra el bien, contra la prudencia, que es Thor. Aquí está un representado por un fuerte hombre negro, como se les dice a los de tez más oscura, fuerte, musculoso, muy fuerte, muy avanzado en el fortalecimiento del mal. Es el ateísmo, son las filosofías contrarias, son la negatividad, son los empecinamientos. Esos son los gigantes exteriores. Los enemigos interiores serían la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, etcétera, etcétera. Estos son los enemigos exteriores. Estos son los enemigos declarados contra la evolución y la conservación de nuestro planeta y de todo el cosmos. Al destruirse nuestro planeta, también el cosmos se verá oscurecido, ya que no habrá quien lo contemple. Aquí están, pues, los gigantes contra los que lucha el Hijo de Dios. Este es un alegorismo del Hijo Mayor, cuya intención es derrumbar la ignorancia, derrumbar las ideas perjuiciosas. Este es Jesucristo, este es el Mesías que vendrá al final a luchar contra todo lo que se opone a la marcha inteligente para seguir existiendo en el porvenir. Esta es pues la lucha de Thor contra los gigantes de la improcedencia, del ateísmo, del materialismo extremo y fortalecido. Aquí está otro gigante y habrá otros gigantes
de sectas también contrarias a la razón, de sectas que se obstinan en seguir caminos equivocados del enriquecimiento, de sus mismos planes, y que en verdad, aunque hablan de Dios, no creen en Dios, no son sumisos a un poder superior que nos puede proteger en nuestra mortalidad humana. Vamos a pasar a la siguiente ilustración. Aquí podemos volver a ver a Thor, el dios nórdico escandinavo, con su mazo. Esta es solo una figura metálica actual. Vamos a ver, estamos dando un repaso hacia... Este es el mazo, este es el martillo, símbolo alegórico de la creencia, nórdica. Este es un colgante, como los cristianos católicos se cuelgan crucecitas. Ellos ya, antes de que llegaran los católicos, el cristianismo, ellos ya se colgaban algo que también simulaba una cruz en este aspecto, y esta asemejando la tierra. Y también los egipcios portaban una cruz también, la cruz egipcia, pero esta es la simbolización de la autoridad del Hijo de Dios conferida por el Padre. Por eso aquí parece ver una cara terrible. Hay que recordar del Antiguo Testamento que se habla de que el Padre es terrible. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, del Dios existente, del Dios que en verdad existe, el Padre, que es el que decreta la justicia y sus caminos para la conservación. Después Mjolnir era un atavío que se colgaban antes los creyentes nórdicos o los religiosos nórdicos. Más bien, aquí también hay alegorizaciones en su forma, en su base, en su cuerpo, en sus líneas. Estos son el ciclaje, los vórtices, y podemos ver las cejas del Dios Padre muy levantadas en señal de ser enérgico, de que está viendo, de que está dispuesto a ejecutar su castigo. Esta es el mazo que le dan dos enanos a Thor. Thor es el Dios Jesucristo de los primarios nórdicos, de los rústicos nórdicos, pero que ya conocían ellos la ciencia de la verdad en sus aspectos. Ellos ya, los mistéricos, llegaron a su completo a su completa comprensión, y ellos se expresaron con figuras, con alegorismos, con simbolismos, con metaforías, con fábulas, podemos decir, respectivos de su mente. Por eso son tan complicadas de entender por nosotros, que tenemos otras mentalidades, pero que si nos dedicamos a profundizarlos, podemos entender ciertas vislumbres de su
enseñanza relativa y correspondiente a lo que nosotros creemos. Este es el mazo, podemos decir, es una cruz cristiana, nada más que en otro diseño, en otra versión. Es una cruz. Este es el mazo de Thor. Y aquí está, mire, aquí está, de su nariz está saliendo un viento de ira, el Padre es terrible. Hay que entender los tres aspectos de la Trinidad. El Padre es terrible, el Hijo es intermediario y el Espíritu es intercesor. O sea, son los tres aspectos de las tres dimensiones. Y el Hijo es referente al plano en que nosotros vivimos, a la visión, a esta malla, a la realidad. Vamos a pasar a la siguiente visión revelativa, y otra vez aquí tenemos otro martillo de Thor de diferente elaboración. Aquí podemos ver la triangular, refiriéndose a la tierra, al del Hijo, del Padre y de la Madre. Y podemos ver que la cabeza de este afiche, pues es otra vez el Dios Padre, o sea, la autoridad delegada hacia Thor, al Hijo de Dios, al Jesucristo. Aquí podemos ver que él tiene ojos con torbellinos, y podemos aquí esferitas concéntricas, que queriendo decir, aludiendo a los procesos que él rige, procesos circulares en los que él opera, el Padre. Vamos a pasar a la siguiente visión espiritual. Bueno, esta es una figura moderna cuya pretensión es ser artística. Perdón. Esta es la serpiente de Midgard. Perdón. Y aquí está el simbolismo propio de Thor, que es la cruz de Thor. Perdón. Aquí están los picos del lomo de la serpiente de Midgard, con la que destruye las embarcaciones de los proyectos de los hombres, de las naves en las que los hombres se embarcan. Y después Thor aquí no, aquí se le ve como unos ojos, pero es el pecho, yo creo, son los bíceps, y acá está la cara, y aquí está su casco con los cuernos de la autoridad del Padre. Este se está refiriendo todavía al toro, a Pisa, al Padre Toro, al Dios Padre, al toro mayor. El otro es un becerro, y la madre es la vaca divina, así como lo enuncian los hindúes. La vaca divina, el toro, por eso toreaba en España los toreros, refiriéndose a torear las fuerzas fenomenales. En esos alegorismos y aficiones llevadas al exceso y al extremo. Vamos a ver, aquí está otro colgante alegorizador de la autoridad y la creencia en Thor. Aquí está la cruz, es una cruz de costado, es una X de la negación, y aquí está el triángulo.
Aquí está su forma triangular. Esta representa el cielo, el Padre, la Madre, la tierra, la dedicación, el estudio, la contemplación, los hechos. Aquí están los hechos, hacia el norte, hacia el sur, en las 4 direcciones de la evolución del conocimiento. Vamos a pasar a la siguiente ilustración. Aquí ya lo habíamos dicho, tenemos otro mazo de Thor. Aquí están las 3 dimensiones. Este correspondería al Hijo, este al Padre y este a la Madre, y este es los del cielo, y este es la unidad de la autoridad celestial. Bueno, pero vamos a pasar a algo que habíamos dejado pendiente, y es el estudio oficial cultural de la informática en Wikipedia, en donde dan mejores dirigencias y mejores luces de lo que constituyó la religión hacia Thor y la creencia hacia Thor. El dios nórdico, germánico, antiguo. Bueno, leemos en Wikipedia, en la información calificada de Internet, acerca de Thor y lo que fue Thor y lo que es hasta ahora Thor. Paganismo tardío. La idea de Thor entre los pueblos germánicos era uniforme, pero hubo muchos desarrollos y cambios, o sea que fue modificándose. Y cambios, por ejemplo, en su posición y rango, particularmente entre el periodo romano, el periodo de las grandes migraciones y la era vikinga, y diferentes aspectos de la devoción hacia Thor. Odín, o sea, aquí está tratado el padre con otro nombre de Odín, que no se refiere para nada hacia el dios Odín hijo, sino es el dios Odín padre. Ocupa la mayor posición dentro del panteón nórdico, reemplazando al más antiguo dios del cielo Tyr, al Padre, al Creador que nosotros adoramos. Allí entre los nórdicos, primero se le llamó Tyr, y luego se le llamó Odín, y luego se le llamó Loki, y así se le dieron diferentes nombres conforme fue la sucesión de el avance de nuevas difusiones, por lo que Thor se encuentra en un nivel inferior de jerarquía, o sea, del Padre. Ya lo mismo dice la escritura religiosa y la cultura espiritual judía, cristiana, católica. Ya lo dijo el mismo Jesús: el Padre es mayor que yo, y el Padre es mayor porque en el Apocalipsis es el Cordero el que es presentado ante el anciano de todos los días, o sea, de todo el tiempo, en su trono, rodeado de los 24 ancianos del Apocalipsis, y es presentado el Cordero, o sea, es presentado Thor. Por lo que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, se encuentra en un nivel inferior de jerarquía, al que se debe cantar, al que se debe adorar, al que se debe venerar, al que se debe respetar, etc. Es a nuestro Padre Creador. Es el que
decreta el destino y el cambio de los ciclos y el que forza todo para que continúe adelante la vida. Thor se encuentra en un nivel inferior, Krishna se encuentra en un nivel inferior, Vishnu se encuentra en un nivel inferior, Quetzalcóatl se encuentra en un nivel inferior. Y así todos los dioses de Kukulcán se encuentran en un nivel inferior, Apolo se encuentra en un nivel inferior, a Zeus. Todos esos son alegorismos muy complejos. Escondieron tanto la verdad en la mitología griega acerca de Zeus, Minerva, Afrodita, Apolo, Dionisio, y todos ellos le escondieron tanto que pareció maliciosa, pero es sus modos de hablar para que la gente tuviera más inaccesible esas comprensiones y que se reservara solo a las élites de seres honestos y sinceros, de paciencia y de prudencia. Por eso podemos ver aquí que Thor se encuentra en un nivel, podemos decir, inferior con respecto a la tridimensionalidad. Al menos lo que relata la poesía escáldica. Sin embargo, Thor era el principal dios venerado por los campesinos, ya que es el dios hijo de la tierra. Es al que se le dio la autoridad como hijo mayor. Arboledas sagradas y muchos topónimos, aún presentes mayormente en Noruega, Suecia, aún presentes, fíjense, en Islandia e Inglaterra, hacen referencia a su nombre. La veneración de ese Hijo de Dios conceptuado persiste hasta hoy, hasta nuestra actualidad, debido a la fuerza que cobró y no fue opagada completamente. Hace referencia a su nombre. La imagen de Odín como dios mayor era común principalmente entre los nobles y en consecuencia se reflejaba en los poemas de los escaldos, lo que tuvo gran impacto posteriormente en las Edas o en las Odas escritas en el siglo XIII, como el proceso de cristianización de los pueblos y tribus germánicas iba unido a la destrucción de todo lo que ellos consideraron pagano. Pagano en el concepto cristiano se está refiriendo hacia lo idólatra. Pero ya hemos visto que solamente el pueblo ignorante idolatra las figuras que no comprenden, de las estatuas y de las imágenes que ya he dicho que fueron libros simbólicos. No nos querían dejar ellos papeles porque se pueden destruir fácilmente con los incendios, y con el tiempo dejaron escrituras en piedra, inscripciones, glifos, jeroglíficos, estatuas, obras colosales, alegóricas, como son las 3 pirámides de Giza, que representan otra vez al Padre, al Hijo y al Espíritu, Keops, Kefren y Miserinos, y la Esfinge de Giza, que es la síntesis, ya les había dicho yo, del león de la tribu de Judá. Es un león con la cabeza de hombre y con un turbante femenino. Es para entender la
conclusión de todas las creencias en esos monumentos colosales, monumentales, que nos legaron los grandes sabios espirituales egipcios, y en los misterios, en sus medidas que aún ocultan, y en todas las cosas que ellos dejaron, los egipcios, en esa gran civilización, como otras. Allí nos dejaron todo su conocimiento, nada más precisaba de un pequeño esfuerzo nuestro para comprenderlos, y así apoderarnos de la sabiduría divina del cielo, del cosmos y del Padre que todo lo sabe y todo lo decreta y todo lo regula, y que castiga y que nos va a castigar, y que nos dio de anticipado los vaticinos y las profecías y los pronósticos para que los evitáramos. Esos horrores del Armagedón y del Apocalipsis, y que estamos a punto en nuestra necedad de concluir y llevar adelante. Las armas deben ser destruidas, no debe de haber hijos armados entre una misma familia con desconfianza, unos hacia otros, con armas que los pueden matar, los encomios y los resabios de unos hermanos contra otros, de los hermanos árabes contra sus medios hermanos israelitas, o contra los demás hermanos ingleses, alemanes, japoneses, chinos, rusos y americanos, todos que existan enfrentamientos. Eso es vergonzoso, y eso causa la ira y el enojo del Padre Dios. Y el Padre Dios no se detiene. El Padre Dios castiga, pero así como castiga, perdona, estando Él en la cúspide de la ejecución. Él perdona si el arrepentimiento es sincero, y Él vuelve todo a la estabilidad. Y Él lo único que quiere es procurarnos la felicidad y el equilibrio. Y nos dio el libre albedrío, pero de ese libre albedrío hemos hecho un pésimo uso, llevando nuestra existencia hacia el riesgo y la autoextinción. Debemos de detenerlo, debemos quebrar con esa necedad. Nosotros los místicos hemos quebrado contra la inercia que nos arrastraba a vivir vidas materialistas, materiales, comunes y viles en la civilidad. La destrucción de nuestro hábitat debe ser detenida. Los ciclos a la puerta deben ser aceptados por ustedes, organización de las Naciones Unidas, y deben de dar esas sillas de gobierno, de dirección, a ostentadores de autoridad genuina, de hombres pacíficos, de hombres de espiritualidad probada y reconocida en sus círculos, del Tíbet, de Japón, de China y de Europa, de América. Debe ser delegada ya esa autoridad para que el terror sea abortado. El decreto del Padre está a punto de conceder el desarrollo de los acontecimientos y de esa fatalidad, que pondrá justicia en todo esto, los abusos contra los peces del mar
en los que se vierte todas las descargas de estos sistemas invenciosos, perjudicándolos, y así las ballenas se van a morir enfermas y asfixiadas a las costas y a las playas, y los delfines y las miriadas de peces que no han soportado más, y muchos organismos en los que no hemos reparado su perjuicio a los que los hemos obligado. Por favor, accedan sumisamente a este cambio. Yo soy el portavoz para que se haga este cambio. Esta es mi misión, que el Padre Dios, te adoro Padre, me fue conferida para que no demos ese paso ni siquiera imaginado, de dolor, de terror, de angustia, de desesperación y de miedo. Vamos a continuar pues leyendo de Wikipedia el relato informativo antiguo del único Hijo de Dios. Como el proceso de cristianización de los pueblos y tribus germánicas iba unido a la destrucción de todo lo pagano, o de lo que ellos consideraban idólatra o pagano o mentira, pero esa era la creencia de sus pueblos y de sus tribus. El cristianismo arrasante y conmovedor y sentimental tuvo éxito, ya que ellos ansiaban a ese Hijo de Dios, a ese Thor, a ese Odín, a ese Hércules, convertido en una realidad mejor, y aceptaron la nueva versión de Jesucristo, del Jesucristo judío, del Mesías que vendría. Se conservó muy poca información sobre el Dios. La mayor fuente de información sobre Thor se encuentra en las sagas irlandesas, que son como canciones tradicionales, ya que fueron destruidos muchos objetos de sus cultos y de sus ídolos del pueblo ignorante y las Edas. Sin embargo, muchas de estas obras no se libraron de las influencias destructivas cristianas. Aquí podemos ver una pintura antigua, creo que es Loki. Este es una hacha, este es un hacha, este no es un martillo, o sí, bueno, esta es una pintura antigua sobre las deidades, y aquí podemos ver en esta figura muy antigua que Odín, parece ser Odín, no sabemos cuál. Odín está ostentando en su mano algo así como un objeto con ojos y nariz. A ver, para que no vayan a pensar que le estoy diciendo imprecisiones, vamos a agrandar. No se puede agrandar. No se puede agrandar. Pero aquí están los ojos, la nariz, y lo está haciendo por el cuello. Y este Odín, de su cabellera sale el sol, y de su cabellera sale
animal mitológico que su aliento son como rayos y bueno, es algo incomprensible y su cinturón está lleno de símbolos de cruces, parece ser así, en verdad este es Thor y no es Odín. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Efectivamente, aquí está diciendo que es Thor con su martillo Mjolnir y su cinturón de fuerza Meginhoro, en un manuscrito islandés del siglo XVIII. Thor tenía una gran fuerza de influencia desde controlar el clima y las cosechas hasta la consagración, justicia, protección y batallas. Aquí está reuniendo las facultades del Hijo de Dios con las facultades derivadas de él, como en el caso de Indra, como en el caso de Marte, todas las fuerzas fenomenales de la vida, de las fuerzas, de los ejércitos, de los fenómenos de Marte. Por ello, en muchas ocasiones se le consideraba como una deidad suprema. En algunas ocasiones se le consideraba como una deidad suprema. El atributo más obvio del dios es su aspecto guerrero, o sea, de luchador, el que combate la inercia. Gran cantidad de mitos lo describen abriéndose paso con su martillo de guerra o de lucha, no de guerra, sino de derrocar los escollos, los montículos, los obstáculos, pues, que se le ponían al frente de Thor, entre hordas de gigantes, de enemigos, de la adversidad. O sea, el Hijo de Dios luchaba contra los gigantes que le asaltaban, las tentaciones internas y externas, las amenazas. Él lucha y él se convierte por eso en el Hijo Mayor, no por mérito, sino por designación del Padre Creador, por un privilegio y un don concedido a Thor, a Jesucristo, a Krishna, a Odín, a Horus, a Odín, a Pan, a Dios de los africanos. Bueno, ya se me olvidó. En el papel de guerrero cumple un rol protector, a diferencia de Odín, que llamaba a sus seguidores a la batalla para la muerte. Seguramente aquí se está refiriendo a Odín como padre, y que en su justicia llama a las fuerzas para el castigo, o sea, para la muerte y la gloria. Por ello, Thor tuvo un culto más extendido entre las comunidades más pacíficas de campesinos y artesanos. Para los irlandeses, Thor era el patrón de la ley, y el Pink abría los jueves, jueves es Jove, en su honor, y era invocado en la mayoría de los juramentos. Así que
juraban por el Hijo de Dios. Eso era en lo antiguo. En Ausló, uno de los Keningars para el Dios es, o sea que uno de los adjetivos para el Dios es pensador profundo, es el que profundizaba cómo luchar contra sus adversarios inerciales. Habíamos hablado en el mito de Hércules, de la gacela, de la imaginación. Aquí está relatando de otra manera, pensador profundo, para descifrar los retos que se le planteaban a él como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios existió en lo antiguo, el Hijo de Dios existe en el futuro. Vendrá del cielo espiritual con sus ángeles para derrumbar las construcciones y estructuras peligrosas como el Sansón. Y si bien en la mayoría de las ocasiones prefiere la acción directa a la estrategia, numerosos mitos ilustran su sabiduría, tales como el caso del poema édico Abismal, donde Thor engaña al sabio enano Albis, pretendiente de su hija. Es un enano, aquí está quizás representado un personaje antiguo. Podemos comparar con un Calígula, con un Mussolini, con un Hitler, pretendiente de su hija, o sea que quería hacer opresión contra los devotos de Thor. Esa es la hija de él, con una competencia de adivinanzas que Thor se encarga de extender hasta la mañana para que los primeros rayos del sol conviertan en piedra al enano. Este enano es otra improcedencia, es la contrariedad. En la saga de Gautrek se relata que Thor desafía a Odín sobre el destino del nieto de gigante Stakal, con una serie de maldiciones que contrarrestan muchas de las bendiciones que le otorga Odín. Además, Thor es asociado con las runas y con la consagración. También es poseedor de habilidades mágicas, la resurrección de sus cabras, o sea, de sus rebaños, la resurrección como la resurrección que está dicho realizará Jesucristo en el arrebatamiento, su cambio de tamaño y forma. Como Dios del cielo, también tiene un rol de fertilidad. Se creía que los relámpagos de las tormentas de verano maduraban los cultivos. El martillo de Thor sobre la falda de la novia, tal como se relata en Primosvida, aquí se está refiriendo a la novia del Cordero, otra vez a la hija, a la novia, es lo mismo, son alegorizaciones relativas. Se está refiriendo a la novia, a los devotos, a los que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Es otra forma de decirlo en otra raza y de forma muy complicada, muy compleja. Tal como se relata en Primosvida, sugiere un ritual de fertilidad
y una interacción simbólica entre el cielo y la tierra. Aquí el cielo está representado por Thor y la tierra está significada por la humanidad. La humanidad, la tierra dispuesta, o sea, no el caos, sino la tierra. Genealogía. Thor es hijo del dios mayor Odín. Aquí se está refiriendo al padre creador con el nombre de Odín. Yo creo que no debemos de confundirlo con el Odín del otro dios nórdico, y de la diosa Jord, personificación de la tierra. Para que puedan ustedes comprender que es lo mismo que les he estado diciendo. Isis es la tierra, Isis es la providencia, Isis es lo espiritual, Isis es la bendición, Isis es la madre, Isis es la naturaleza, Isis es la alimentación, Isis es la planta, Isis es la leche, y es a su vez la vaca divina. Personificación de la tierra. Su esposa es Sif. Sif, la esposa de Thor, aquí se está refiriendo a la virtud. La esposa del hijo, la mujer de Jesucristo es la virtud de él, es su personalidad, es su carácter de él. Aquí, no olvidemos, está hablando con figuras, no es literal, no vamos a entenderlo como si en verdad Apolo mantenía relaciones románticas con un joven. No se está refiriendo a alegorismos que intentan golpear a los oponentes para de una vez desviarlos. Con quien tuvo una hija llamada Pror. Aquí son figuras, estos son figurismos. Esta Pror seguramente se refiere otra vez hacia los devotos, hacia la iglesia. Se llama Pror, la cual es una valquiria cuyo nombre significa fuerza o poder. O sea, la iglesia significa fuerza o poder. Con la giganta Jarnasaxa tuvo otro hijo llamado Magni. Aquí está hablando de una giganta del bien. Jarnasaxa puede ser otra creencia en el cual tuvo un hombre Nobel llamado Magni, que significa fuerte. También es padre de Modi, cuyo nombre significa ira. Pues estos son hijos de él, estos son lo que de él salió, de lo que su enunciado sale. Son los grandes hombres, son los grandes mistéricos, es su iglesia, es su hija, sus hijos. Eso se entiende en el lenguaje mistérico de una forma alusiva, indirecta. Es una forma de código espiritual. Pero no hay información en los mitos sobre quién es su madre. Los nombres de sus hijos parecen ser personificaciones de todos los atributos que caracterizaban a Thor. Los hijos de Thor salieron con cualidades que distinguían al mismo Hijo de Dios. Los que hicieron las Sagradas Escrituras tienen que semejarse al Hijo de Dios, pues van siguiendo similar sabiduría, similares virtudes, similares
modos de avanzar, de despertar. Además, el dios también tiene un hijastro llamado Uir, que es hijo de Sif y del cual no se menciona su padre. En el prólogo ebemerista de la era prosaica también se indica que tiene un hijo con Sif llamado Loridi y que se mencionan unas 17 generaciones de descendientes, pero este prólogo es apócrifo y tenía la intención de dar una posible explicación sobre cómo los Aesir llegaron a ser adorados desde una óptica cristiana. Aquí está describiendo cómo es que se hizo lo que llaman sincretización en lo exotérico. Es el sincretismo que ya junta, como en el caso de la santería brasileira, ya lo católico con lo africano, con lo ritual africano. ¿Cómo es que se conjuntan por su similitud? Llegan a conformar homogeneidad. Homogeneidades, pues los que van naciendo después no comprenden esa diferenciación y se hace una forma mixta o mixtada de devoción. Pero en verdad existe, más allá del creído sincretismo, el correcto sincronismo. Es una sincronización de todos los enunciados, de todos los relatos, los cuales se complementan unos con otros. Cada enunciado es como una parte del cuerpo de la verdad, de la única creencia. Son como partículas separadas, pero que se pueden unir y se pueden conformar con las similitudes y los paralelismos a conformar una nueva expresión. Posesiones, Mjolnir, o sea, posesiones quiere decir lo que Thor portaba. Este es el Mjolnir, es el mazo, el martillo de Thor. Ilustración de un martillo de plata enchapado en oro, encontrado en Bredisatra, Holland, Suecia. En Suecia. Mjolnir, el objeto más representativo de Thor, es su martillo de guerra, o sea, es su autoridad. El martillo de Thor es su autoridad conferida por el Padre Dios. De mango corto llamado Mjolnir, creado por los enanos Sindri y Brok. Aquí se está refiriendo a el establecimiento de las fuerzas fenomenales que le confieren en la tierra esas representaciones que se hicieron de él, de los enanos Sindri y Brok. Tiene la propiedad de nunca fallar en su blanco. El bien no falla en su blanco. Y tras ser arrojado siempre regresa a las manos de su dueño. Y o sea que surte efecto. Además puede encogerse y ser llevado con disimulo en la ropa, y también puede ser utilizado para arrojar rayos. Esa divinidad que le fue dada a Jesucristo es una autoridad que Jesucristo disimuló. Jesucristo nunca fue pretencioso de su autoridad, sino que
habló humildemente de ello. Eso es llevar una autoridad sin ostentación. Y también puede ser utilizado para arrojar rayos. Aquí se está tratando de las fuerzas que Jesucristo cristiano, presentó cuando hacía los milagros y que sanaba. O sea, también para castigar, pero Jesucristo, como podemos ver, no lo usa personalmente en esa, para alzar su martillo. Thor utiliza un cinturón que aumenta su fuerza, llamado. Ya les había yo hablado de los cinturones de los hijos de Dios, de los dioses. Todos ellos portan cinturones y se refiere a su propio logro, a su propio rango, puede decirse, a lo que él logra. Ese es el cinturón, lo que afirma su centro, el centro mismo de él, no lo que él lleva como autoridad conferida por el Padre, y un par de guantes especiales de hierro, quiere decir la fuerza de su mano, la fuerza de su brazo para aplicarla. Mjolnir es su arma principal a la hora de combatir a los gigantes. La fuerza del Padre es principal para combatir a las amenazas de la oposición, de la incredulidad, siendo calificada por los dioses como el más precioso de todos los trabajos de los enanos. Los enanos, ya les había dicho yo, que son las fuerzas de la vida, de lo automático, de lo lógico, que le confieren a Thor, el Hijo de Dios, su mazo, su martillo, su marro. Por eso existe el relato de Thor, porque fueron esas fuerzas duales que lo proveyeron. La intuición que llevó a que fueran creados estos enunciados. Thor viaja en un carro que es tirado por los machos cabríos mágicos llamados Tangrisnir y Tangsnotr. Tenían la peculiaridad de que Thor podía cocinarlos y luego, si necesitaba continuar su viaje, cubría los huesos con la vida, con la piel. El carro de Thor es el cuerpo mismo del cosmos. Es el cuerpo, es la realidad, es donde Thor se expresa, se desarrolla, es el carro. Está tirado por dos machos cabríos. Esta simbolización de machos cabríos quiere decir, son los ímpetus, las cabras que escalan a las cimas, son los ímpetus de él, los ímpetus mágicos o divinos, o que logran los ideales, son los que mueven el carro de la realidad. El carro de la realidad, el carro es el cuerpo, y está tirado por los ideales de Tangrisnir y Tangsnotr. Y tenía la peculiaridad de que Thor podía cocinarlos y intentaba continuar su viaje, cubría los huesos con la piel y utilizaba el poder regenerador de su martillo para volverlos a la vida.
Aquí simplemente se está refiriendo a que Thor, el Hijo de Dios, tiene la autoridad para señalar o definir la forma de los procesos y que puede echarlos atrás. Es simplemente la autoridad del carro del destino, en las que Thor, el Hijo de Dios, tiene injerencias, tiene que los puede a su voluntad estructurar y los deshace y los rehace, dice y es la autonomía del Hijo de Dios sobre el carro, que es tirado por los ideales, los dos ideales que semejan cabras que pueden subir a las cimas y andar por los acantilados altos. En una ocasión en que pidió hospedaje en la cabaña de unos campesinos para pasar la noche, cocinó los machos cabríos y uno de los hijos de la familia, llamado Pujalfi, quebró uno de los huesos, de modo que cuando Thor lo devolvió a la vida, a la mañana siguiente notó que uno de ellos cojeaba. La ira de Thor fue enorme y para subsanar el problema, Pujalfi y su hermana Roxba se convirtieron en sus sirvientes y le acompañaron en muchas de sus travesías. Aquí se está hablando de que modificaron algunas líneas filosóficas, las creencias, lo establecido por Thor, y hicieron que trastabillara las intenciones de Thor y la acompañaron en sus muchas travesías. Aquí están hablando con un alegorismo muy profundo que para nosotros no es muy fácil comprender, pero que podemos instruir de alguna manera, y lo que expresamos a través de esto no puede ser aventurado a atrevernos a establecer en verdad una indudable significación, pero sí hemos estado intentando hacerlo para que se comprenda. Nada más esa es nuestra intención, de que no hay dioses falsos, de que solo hay un Dios, el Dios Padre, y hay un receptor de su autoridad sobre la tierra, que es el Hijo Mayor. Como en una casa, la autoridad del Padre es delegada hacia el Hijo Mayor cuando el Padre se ausenta. Es nada más similitudes correspondientes de como arriba es abajo. El poema escáldico Haustlón relata que la tierra era arrasada y las montañas se resquebrajaban cuando Thor viajaba en su carro. Es la fuerza de conmoción que efectúa la autoridad que le confiere al Hijo Mayor el Padre para hacer cambios en la casa, o sea, para tener una injerencia sobre los hermanos. Visnir, Thor vive en Asgard, en el reino de Rudimir o Prugluvanur, que significa hogar de la fuerza. Allí vive con su esposa Sif, o sea que con su virtud, y sus hijos en el palacio llamado Vilskirne. El palacio aquí se está refiriendo a la cúpula de la élite de los que escribieron las Sagradas Escrituras antiguas,
y que tienen tanta injerencia en la actualidad, el cual, según es relatado en Grimsmal, es el más grande de todos los edificios y posee 540 habitaciones o sectas. El edificio es la creencia, las demás son las sectas, religiones y todo eso. En Arvarsinjo, aunque es la única fuente que le menciona a Thor, recibía allí a los campesinos y esclavos muertos. En la creencia se reciben los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, muertos, o sea, que provienen de la materialidad, aspirando a la nueva vida celestial en el palacio de Thor. Mitos, era poética, Voluspa. Voluspa es el primer poema de la era poética y uno de los más conocidos. En este texto Odín consulta a una volva, quien le relata todos sus conocimientos sobre el pasado y el futuro del mundo. Y Thor es mencionado en varias oportunidades. Es volva, quizás, seguramente se refiere a Isis, la providencia, que le está relatando todos los conocimientos. La primera mención al dios se realiza cuando se relata sobre cómo dio muerte al gigante disfrazado que había reconstruido parte de las murallas de Asgard y había pedido a Freyja a cambio. Son alegorías de figuras de las amenazas contra la tierra y contra el dominio que es Freyja. A cambio, Loki, quien había ideado ese plan, al final logra que el gigante no cumpla con la total construcción y por ende no puede llevarse a Freyja. Aquí creo que se vuelve a vertir el nombre del padre como Loki. Vamos a seguir más adelante para ver si eso es cierto. Quien había ideado ese plan es el plan del padre. Al final logra que el gigante no cumpla con la total construcción y por ende no puede llevarse a Freyja. No puede lograr sus intenciones de dominio filosofal. Sin embargo, el gigante se quita su disfraz y lleno de ira amenaza a los dioses. Pero Thor no tarda en aparecer y darle muerte con su martillo. Aquí seguramente se está refiriendo a las justicias finales de la lucha directa con Satán o algo así. Y en las construcciones que él hace de la inopia quimérica de que disiente con los planes del padre de Loki, de Dios. Además, sobre el final del poema se relatan los hechos que sucederán durante la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. La volva, conocedora del futuro, describe los sucesos de esta batalla. Aquí seguramente la volva, ya les dije, es la sabiduría, es la espiritualidad, es lo que hace conocer, es la providencia y el destino. Los sucesos de esta batalla profética y entre ellos la muerte de Thor, que ocurrirá apenas diese muerte a la serpiente gigante de Midgard. Aquí está relatando hacia el futuro al modo que lo hizo ya el Evangelio. Cuando Jesucristo implanta su doctrina y destruye la serpiente del paganismo. Podemos ver esa paralelidad
de Jesucristo destruyendo la supuesta falsa doctrina, pero que no era una falsa doctrina, sino era algo obsoleto, algo descontinuado. Aquí vemos ver que la muerte de Thor se está refiriendo al cambio de Thor. En verdad Dios no muere. Si tiene la autoridad del Padre, el Padre en esa lucha, Él lo puede volver nuevamente a la vida, y a los ángeles también. A la serpiente gigante de Midgard, Jormungandr. Este es el nombre de la serpiente antigua. Jormungandr es la fatalidad, es el mal. La serpiente de Midgard, llamada Jormungandr, la cual al morir expele su veneno sobre Thor, que retrocede 9 pasos y cae muerto. Se está refiriendo a la batalla que se libra en el cielo entre los hijos del bien y los hijos del mal. Se está refiriendo hacia una guerra de fuerzas descomunales que se dan en el cielo. Y muere, pero ya sabemos que muere, y el Padre seguramente lo resucita. Arvarosjod, en Arvarosjod se relata una disputa entre un barquero rudo llamado Arvard y Thor, quien regresaba hacia el Asgard. Asgard es la humanidad, luego de combatir gigantes. Es lo que les había dicho yo, es el enfrentamiento final del Hijo de Dios para establecer, en caso de que suceda el Armagedón, vendrá a establecer del cielo el equilibrio, volver las cosas a su origen, hacia su naturalidad, establecer el nuevo ciclo, que por fuerza tiene que ser contrario a lo que es este. Tiene que diferenciarse diametralmente opuestos. Ese será el reino prometido del bien. Luego de combatir gigantes en Jotunheim, aquí combate la ignorancia de las falsas sectas y de las falsas religiones. El barquero parece ser Odín disfrazado, aunque algunos comentaristas, como Victor Rydberg, argumenta que el papel parece ser más adecuado para el dios timador Loki. Thor se identifica y menciona su descendencia, mientras que el barquero dice llamarse Arvadr. En la disputa verbal, el barquero resulta ser más astuto que Thor, ya que conoce mucho más sobre sus aventuras y las minimiza. Finalmente se niega a acercarse a la costa y ayudarlo a salir de la tierra de sus enemigos, los gigantes. Es un alegorismo profundo que seguramente que se está refiriendo a los dilemas que pone la misma vida y que pone el Padre en los avances, en la dificultad de las pruebas. Finalmente se llega a acercarse a la costa y ayudarlo a salir de la tierra de sus enemigos, los gigantes, sus adversarios de la inercia, prolongando el diálogo y burlándose del Dios con astutos e irritantes comentarios. No sabemos bien quién es este Loki. Puede ser que sea un homónimo
o sea, de alguien que se llama igual, Loki, o Grimnismal. En el poema Grimnismal se realiza una lista de las moradas de los dioses y entre ellas se hace una breve mención a Thor, citando el lugar donde moraba el dios en su palacio llamado Blizknir. Las edas o odas o canciones o cantos se conservaron y ahí relataban hechos de Thor y de los dioses antiguos nórdicos y de sus nombres. Y así logró perseverar y llegar a nosotros su belleza. En Turnhem, esta es la ubicación de Thor en la realidad. Más adelante hay una estrofa bastante críptica. Críptica quiere decir secreta, que hace referencia al dios cruzando el puente de Bifrost mientras este arde en llamas. Seguramente se está refiriendo hacia los peligros del infierno. Thor aquí está procedente de una de las edas nórdicas, de uno de los relatos donde va Thor, este es Thor, y el barquero, esta es la barca de la tierra, esta es la barca y este es el espacio, el infinito y este es el cosmos. Y aquí está el Dios Padre como un sol. Thor e Ymir pescando, ilustración de 1893 para la edición sueca de la Edda poética de Fredrik Sanders. Ismikvirda es un poema formado por fragmentos de mitos con muy poca estructura, donde las escenas se suceden de una forma poco natural. Se relata la preocupación de Egil por no tener un caldero lo suficientemente grande como para preparar cerveza para todos los Aesir que van a visitarle. Tyr recuerda un gran caldero en posesión del gigante Ymir y junto a Thor se dirigen a su morada. Está Thor procurando el gozo de los devotos, de los creyentes. Estos son relatos alegóricos, alusivos, disimulados, y junto a Thor se dirigen a su morada. Al llegar Thor come tanto que no queda nada para los demás, por lo cual deben dirigirse a pescar. Luego se relata que utilizando como carnada la cabeza de un buey, Thor pesca a la serpiente de Midgard, pero el gigante atemorizado corta el cordel y el dios, al ver que su presa se le escapa, le arroja su martillo, haciendo que la serpiente se hunda en las profundidades, provocando temblores de la tierra. Seguramente aquí se está refiriendo de una forma alegórica muy profunda y muy complicada hacia las profecías finales de la lucha última contra la serpiente de Midgard, o sea, la serpiente de la inercia del plano, provocando temblores de tierra, eso quiere decir conmociones planetarias. Tras regresar, el gigante reta a Thor en su fuerza, desafiándolo a romper una taza mágica. Thor sabía que esta taza solo podía romperse si era arrojada a la cabeza del gigante, por lo cual se la arrojó y la hizo añicos.
Luego de esto el gigante le da el enorme caldero y tras su partida va abriéndose paso entre hordas de gigantes. Aquí hay una alianza de Thor con un gigante que cede y le da posibilidad de que pueda abrirse paso entre las nuevas amenazas de la negatividad. Finalmente regresa a la morada de Aegir y le entrega el caldero para que preparase cerveza. O sea, la cerveza aquí es un símbolo de celebración, de barco, de celebración, de logro. Hay que entender lo que significa cada figura o cada objeto en los alegorismos. Otras versiones similares, aunque menos desarrolladas, de este relato se conservaron en los poemas escáldicos Husdrapa y Ragnasrapa, ambos preservados en la era prosaica. Primskvida. En el poema Primskvida se relata que el gigante Piripir había robado el martillo de Thor. Mjolnir pretendía a Freyja como esposa como pago para devolverlo. En lugar de Freyja, los Æsir lograron convencer a Thor de que visitara como una novia la lucha final de la verdadera creencia, y de la iglesia de la religión. Y que quiere decir aquí que el gigante Primir se refiere a la autoridad de los gobiernos reacios, de los gobiernos ateos, de los ateos. Había robado el martillo de Thor, Mjolnir, y pretendía a Freyja, o sea, a asirse de toda la fuerza, como esposa, con pago para devolverlo en lugar de Freyja. Aquí ese es un paralelo